¿Qué tal? Bienvenido al proyecto final de la materia de algoritmia y programación. Yo soy Gustavo de Levante, soy estudiante de licenciatura en psicología en la Universidad del Istmo. Eh, y en esta clase, nuestra profesora es la profesora Karen Valdivieso. Y con esto tenemos el placer de presentarles el trabajo o mi trabajo de proyecto final. Como introducción a este proyecto, vamos a ver un poquito la historia y el contexto del algoritmo y la programación. Eh, Originalmente la programación empezó en el siglo XIX. Un evento principal creo que dio origen al nacimiento de esto, que básicamente Ada Lovelace, trabajando con Charles Babbage, eh, diseñaron pues lo que se considera la máquina analítica, y donde Ada Lovelace tuvo el gran papel de escribir el algoritmo inicial que utilizó esa máquina analítica, ¿no? Ella escribió el primer algoritmo, eh, y antes de esto, básicamente, se hacían cálculos manuales. Eh, esto llevó a un aceleramiento de los cálculos y obviamente pasar esa responsabilidad o ese trabajo a una máquina ayudó pues a acelerar eso, ¿no? Entonces, con las máquinas se logró acelerar los cálculos, eh, eh, la base de muchas de nuestras ciencias. Entonces, después de esto, en los años 40, vemos como Alan Turing, creo que es otra persona relevante en la historia de la programación. Él creó ideas para lo que es la computadora moderna, ¿no? No teníamos la tecnología en ese momento para crear o aterrizar o hacer realidad esos conceptos que tenía Alan Turing, pero Alan Turing idea cómo debería funcionar, inclusive define cómo debería pensar, y da los fundamentos para lo que conocemos como hoy como la inteligencia artificial. Entonces, hoy en día vemos la programación en todo, ¿no? Vemos en nuestros apps, en los juegos, vemos en cosas tan sencillas como nuestra refri, me explico, nuestros carros, cuando nos movemos, vemos que hay un sistema de computación detrás de esto, y detrás de esto hay programas que ayudan a definir, inclusive simplemente el sincronismo de cómo trabaja un motor de un carro. Cosas tan sencillas como esas están basadas en algoritmos programados dentro de esas computadoras, ¿no? Entonces, realmente es parte de nuestra vida. Creo que todas las máquinas que existen hoy en día llevan algún tipo de programación o de programación escrita dentro de ellas que nos hace vivir y experimentar todas las comodidades que tenemos hoy como humanidad. El primer paso o módulo uno de este trabajo es la resolución de problemas mediante algoritmos, ¿no? Entonces, primero definamos qué es algoritmo. Algoritmo es un conjunto de pasos ordenados. Eh, Nos ayudan a resolver un problema de manera lógica. eh, Inclusive hemos creado imágenes o procesos o una manera visual de ver esto, que lo que conocemos como un diagrama de flujo que nos ayuda a visualizar esa manera estructurada de cómo cada uno de esos pasos eh, nos llevan a esa resolución de ese problema. Y bueno, tenemos ejemplos como, bueno, sumar dos números, ¿no? Un paso uno es dar el primer número, paso dos dar el segundo número, y bueno, vemos un resultado. Pero creo que lo más importante entender sobre esto es que nos ayuda a pensar, a definir am, de manera lógica qué es lo que tenemos que hacer para resolver un problema. ¿Me explico? ¿Qué decisiones tenemos que tomar en cada punto? ¿Qué cosas son importantes? ¿Qué cosas no son importantes? ¿Me explico? ¿Qué es lo básico que necesitamos para poder resolver un problema? Esa capacidad de estructura, esa capacidad de planeamiento es algo que el humano tiene, ¿no? Bueno, de una manera muy psicológica, esa manera de tener una perspectiva de cómo se ve el futuro, que no existe hoy, ¿no?
Entonces nosotros comenzamos a planear, bueno, estas son las cosas que yo debería hacer y cómo voy trabajando a través de ellas para resolverlas, ¿no? Entonces, básicamente nos ayuda a pensar y nos ayuda a estructurar esto. Así que como proyección, como ser humano, es algo extremadamente fuerte, extremadamente una herramienta muy potente. em, y es una parte, es como pensamos, ¿no? De hecho, aunque no lo transformemos necesariamente en un programa, es la resolución de un problema de una manera ordenada, estructurada y escribiendo paso por paso, es como humanos hemos resuelto y hemos avanzado a donde estamos el día de hoy. Entonces, yo inclusive me atrevería a decir que veo la programación como una evolución o una evolución humana y un reflejo de eso en en la tecnología que hemos logrado adquirir como civilización para poder replicar ese pensamiento humano. Se dice que la invención más grande de la humanidad es el lenguaje. ¿Me explico? Si yo tuviera que decir la segunda contribución más grande después de eso sería el desarrollo de programas, ¿no? Básicamente el desarrollo de programas es escribir un código, es escribir un pensamiento en un lenguaje de una manera que un sistema, una computadora, una tecnología que hemos creado pueda interpretar ese lenguaje y tomar acciones y decisiones, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que es el desarrollo de programa, es realmente escribir. Es como cuando nos piden a nosotros como estudiantes que escribamos un ensayo sobre un tema, ¿no? O escribamos un trabajo final. Estamos tratando de estructurar nuestros pensamientos de manera ordenada, de un principio a un fin que queremos llevar al lector o al interpretador de ese mensaje a través de las cosas necesarias con el contexto necesario, ¿no? Em, Eso es lo mismo que hacemos cuando desarrollamos un programa. Entonces, utilizando editores como Visual Studio, muchos otros que hay afuera, nos ayudan a estructurar ese mensaje de una manera lógica y también nos ayudan a utilizar herramientas pues para crear esos conceptos y mantener el concepto de variable, el concepto de una constante, el concepto de un programa, un proceso, poder utilizar el mismo, eh, esas mismas eh, conceptos repetidos, poder traerlos en diferentes lugares, inclusive distribuir el concepto, porque digo, cuando un lector lee una historia, hay un contexto, ¿no? Hay algo que ya aprendió y está ahí atrás, ¿me explico? Entonces no necesariamente traerlo de nuevo a esa parte de la historia. Cuando vemos en la programación, trabajamos de manera muy similar. Trabajamos ok, creo un proceso o creo un pequeño ciclo que yo almaceno y llamo a ese proceso cuando lo necesito. Entonces, de nuevo, estamos tratando de replicar el pensamiento humano en ese proceso, de tal manera que el que lo pueda interpretar sea una máquina, una computadora, ¿no? Ahora, esto lo hemos llevado inclusive si vemos hoy inteligencia artificial, hemos creado interpretación de lenguaje normal, que probablemente, o lenguaje del ser humano, que a veces no está necesariamente estructurado porque eh, eh, pensamos de manera diferente, es más difícil, ¿no? Escribir, pasar del pensamiento a escribir todo lo que se elimina, todo lo que es importante. Esa depuración no es tan fácil a veces cuando es lenguaje hablado o lenguaje escrito sin estructuración. Entonces, inteligencia artificial lo que ha llegado puede decir, ok, listo, recibo todo ese mensaje y de eso interpreto qué es lo que es importante y qué es lo que no es importante. Eh, Sí que eso es lo que vemos en el desarrollo de programas, vemos esa capacidad de interpretar un pensamiento, de interpretar un proceso, estructurarlo, escribirlo en un lenguaje específico en una secuencia que ayude a un sistema o un computador poder interpretar eso. ¿Ok?
Bueno, en el módulo 3 vemos lo que es la programación estructurada, ¿no? Creo que hay tres cosas básicas de la programación estructurada. Uno es, tenemos tres estructuras que utilizamos. Uno es la secuencial, ¿no? Un grupo de pasos que hacemos uno después del otro. Tenemos selectiva bueno, él interpreta una condición y basada en esa condición toma una decisión y va a un paso o al otro, toma una decisión basada en eso. Y el interactiva cuando queremos repetir un proceso varias veces de manera cíclica, ¿no? Ya hasta que se llega a cierta condición que predefinida, ¿no? En esa estructura. Entonces, ¿a qué nos ayuda esto? Nos ayuda a que el lenguaje, el código que se está escribiendo de una manera u otra, esté estructurado de una manera que sea fácil de trabajarlo, de estructurarlo, de crearlo, de revisarlo, auditarlo, de poder compartirse y también de poder reducir trabajo innecesario, en el sentido de que podemos utilizar bloques de desarrollo que hemos utilizado anteriormente y traerlos dentro de esto. Em, Podríamos inclusive decir, mira, de cómo logramos que trabajemos en equipo. Me explico. Si nosotros estamos tratando de desarrollar una cosa bastante amplia, podemos darle diferentes pedazos a diferentes miembros del equipo. Y entonces de una manera que eso podríamos trabajar y colaborar, pues, en un código único. Entonces, pero solamente podemos lograr eso si hay ciertas reglas predefinidas de cómo va a estar estructurado o cómo debe estar escrito ese lenguaje dentro de ese código. Entonces, realmente ahí, esto es una definición básica de lo que un código debería ser. Cuando vemos en la realidad, eh, hay que poner mucho más estructura y estándares, sobre todo a nivel de empresas que se dedican al desarrollo puro. Porque si no, el trabajo hecho, el trabajo invertido, es un trabajo desperdiciado, si más nadie puede agarrarlo y trabajar después de eso. Y realmente la mayor parte de las veces, no se logra, inclusive compartir, por mucho que haya estructura y definición. Eh, Siempre hay una experiencia necesaria y requerida, y familiaridad con el código inicial que requerimos para poder mantenerlo a largo plazo. Pero definitivamente estas tres nos dan por lo menos un fundamento, para tener una estructura de código básica que podamos utilizar, y compartir y trabajar en equipo, hacia el futuro. El módulo 4 ve lo que es la evaluación de algoritmos. Conceptualmente evalúa la eficiencia, la corrección, que también está escrito, incluye herramientas como pruebas de escritorio, nos permite buscar mantenimientos pues, para actualizar y mejorar el código y utiliza diferentes pruebas, variadas, ¿no? Eso es lo que es conceptualmente. ¿Por qué es tan importante? Eh, en la utilización de recursos, la solución a un problema, todo el mundo piensa de manera diferente. Hay, como dice un dicho, hay más de una manera de hacer las cosas bien. Eh, y ese concepto de más de una manera de hacer las cosas bien significa de que hay varias maneras de llegar al mismo resultado. A veces no son tan eficientes, a veces fueron lo único que teníamos disponible en ese momento que estábamos tratando de resolver ese problema, o ese era el conocimiento que teníamos, o ese era el tiempo que teníamos para resolverlo, y en ese momento no nos importaba que la eficiencia, o el consumo de recursos al correr ese algoritmo, fuera relevante, pero a través del tiempo puede que esas prioridades cambien. Entonces, el proceso de evaluación de algoritmos, evaluación de procesos, sobre todo cuando comenzamos a tener cargas, más interesantes en una base de datos, pues comenzamos a tener más registro, todo esto y queremos que ese procesamiento funcione, siempre traen cosas positivas. Eh,
creo que es una de las herramientas probablemente menos valoradas a veces porque la manera que se maneja a veces suena como si estuviéramos dudando de la calidad del trabajo que hizo la persona anterior o criticando el trabajo que hizo la persona anterior y probablemente creo que es importante de cómo vemos esto y tomamos esto, ¿no? En el sentido de que hagamos una cosa siempre no significa que estamos haciendo lo mejor que se puede hacer o que no haya mejores respuestas hoy. Eh, Pienso que el manejo de muchas de las evaluaciones a veces suena básicamente como una crítica al programador anterior. No sé, pero se puede ver a veces así. Pero bueno, creo que hay un potencial grande en estas áreas y sobre todo mantener una cultura de trabajo, una disciplina dentro de cualquier empresa que se dedique o organización o persona que se dedique al área de programación. Tendencias de algoritmos de programación, ¿no? Creo que el tema más importante hoy en día y el tema de todo el mundo en su mente es la inteligencia artificial, ¿no? Y lo que la inteligencia artificial nos permite hacer. Eh, eh, Primero, antes que nada, creo que la capacidad de un ser humano poder interactuar con inteligencia artificial, poder pasar de un área donde tú no tienes conocimiento y poder construir con el apoyo de inteligencia artificial es realmente maravilloso. Doy un ejemplo personal. Yo eh, conceptualmente entiendo muchas cosas, pero en la práctica no necesariamente lo puedo reflejar. Doy un ejemplo específico, por lo menos eh, mi experiencia como analista de negocio. Yo nunca he sido desarrollador en el pasado, pero he manejado a muchas personas que son business analysts, ¿no? Como le llamamos. Entonces, yo tenía que sentarme con ellos, yo conocía muy bien el negocio, pero necesitaba que ellos utilizaran las data, me explico, ya sea el manejo de Excel, pivots y todo esto, eh, para poder bajar lo que sea que estuvieran en esa base de datos, convertirlo y poder contar una historia de cómo los procesos de negocio, que mi experiencia, bueno, mi carrera y mi maestría antes de estar estudiando esto, está en el área de ingeniería industrial. Entonces, cómo esos procesos, en el cual yo conocía muy bien cuál era el comportamiento humano que reflejaba ese proceso, cómo eso se reflejaba en la data que teníamos. Entonces, yo en el último año, he invertido bastante tiempo haciendo esos mismos análisis con la ayuda de Python y habilitado pues con inteligencia artificial. O sea que pude agarrar mi concepto, mi conocimiento, o sea, el concepto de lo que yo sabía que quería lograr, poder utilizar AI o inteligencia artificial para apoyarme, para poder escribir código, para poder manejar esa data que yo tenía en tablas y poder convertirlo a un producto final. Eh, Eso para mí es un aceleramiento sustancial de mi capacidad. Siempre me acuerdo el concepto o esta historia que decían sobre el hombre más inteligente del mundo en la historia, ¿no? Albert Einstein, ¿no? De que sí que era muy bueno en física, pero no era bueno en matemática. Y yo nunca entendía qué significaba eso, ¿no? Y en toda humildad, no me estoy comparando con esta, ¿no? No estoy, nada, por favor, esa no es la comparación en ningún instante. Soy una persona muy humilde en ese aspecto. Pero el tema era de que no entendía cómo las dos cosas no estaban asociadas. Y entiendo eso, a veces tú entiendes un concepto, pero no puedes representarlo como idea porque no tienes las herramientas. Eh, Eso es una cosa que en el tema de AI o inteligencia artificial veo tanta facilidad y tanto apoyo
para poder acelerar para las personas que realmente están tratando eh, de trabajar esta área. Y veo cómo esta eficiencia de la inteligencia artificial de poder simplificar tanto las cosas que ayuda a tener un código mucho más eficiente y mucho más sostenible, ¿no? Ya. En conclusión, la programación resuelve problemas reales, definitivamente, es clave para el mundo actual, te ayuda a aprender puertas laborales y el futuro trae más innovación. Eh, ¿Pero a qué nos referimos con esto? Nos referimos con esto de que, en mi opinión, em, uno como persona debe utilizar em, cosas como la inteligencia artificial para acelerarse uno mismo, para expandirse a áreas a donde uno probablemente no trabaja, no explora, eh, no existe hoy, en el sentido de, bueno, mira, yo no soy un experto en temas legales, o no soy un experto en un tema de negocio, no soy un experto en un tema de impuestos. Probablemente esas áreas de conocimientos que para nosotros nos haga falta, cosas como la inteligencia artificial debería ayudarnos a entrar a ese espacio. Inclusive, no lo vemos simplemente como una ayuda, como un impartidor de conocimiento o como una persona, un dispositivo con el cual vamos a consultar, sino también de ver cómo las tareas que nosotros hacemos en nuestro día a día pueden ser automatizadas a través de un bot que queremos, me explico, que pueda agarrar y manipular cierta información que nosotros mantengamos y construir en esas áreas. Pues si nosotros tenemos un reporte todas las semanas de una tarea específica, probablemente podemos automatizar eso. Y podemos automatizar, aunque no tengamos conocimiento de las herramientas de automatización, porque podemos ayudarnos a utilizar o a crear esa programación a través de otras herramientas, apoyándonos en cosas como la inteligencia artificial. Sí que realmente creo que el tema de la materia entera esta de programación algorítmica nos ayuda a entender cómo pensar, cómo estructurar nuestro pensamiento, cómo reflejar esos pensamientos en un proceso, en una resolución y poder inclusive lo que mucha gente argumenta hoy que es una carrera hacia el futuro, que es el tema del prompting, ¿no? De poder escribir adecuadamente y darle ese input a inteligencia artificial es tan básica. Y bueno, es tan básica porque no estructuramos nuestros pensamientos. ¿Me explico? Es tan importante porque una vez que nosotros podemos estructurar el pensamiento, podemos crear entonces eh, eh, las preguntas correctas para obtener las respuestas correctas. Muchas veces no es lo que respondemos, sino cuál es la pregunta correcta que tenemos que hacer. Así que yo la verdad es que fascinado con la materia, fascinado con todo lo que tengo que aprender, unas áreas en las cuales yo no estaba familiarizado, por mucho de que mi trabajo y mi carrera ha sido bastante en el área de tecnología, nunca fui o trabajé en el área de desarrollo. Así que muy feliz de haber concluido esta materia y probablemente con un buen resultado. Muchas gracias, buenas noches.